vamos a ver el colapso dinámico de la vía aérea. Entonces, este es en la expiración. En la expiración tenemos un aumento de la presión intrapleural. Un aumento de la presión intrapleural. Y si tenemos un aumento de la presión intrapleural, vamos a tener una disminución de la presión transmural. Esto fue lo que vimos en los videos anteriores. Entonces, en la expiración, cuando estamos sacando el aire, aumenta la presión intrapleural, o sea, se hace más positiva, se hace menos negativa, o sea, se hace más positiva, aunque el valor absoluto sigue siendo un valor negativo. Y como aumenta la presión intrapleural, dijimos la presión transmural es igual a la presión de adentro del alvéolo menos la presión intrapleural. Y si la presión intrapleural está aumentando, esta está aumentando. Entonces la presión transmural va a ser un número más negativo o menos positivo, porque la presión intrapleural aumentó, entonces la presión transmural disminuye. En la expiración, eso es lo que vimos en los videos anteriores. Y dijimos, si la presión transmural disminuye, entonces los alvéolos tienden al colapso. Entonces, en la expiración aumenta la presión intrapleural, por tanto disminuye la presión transmural y por tanto tendemos al colapso de los alvéolos. Ahora, ¿por qué cuando estamos expirando los alvéolos no se colapsan totalmente? ¿Por qué no se colapsan totalmente? Entonces vamos a ver primero por qué la tráquea y las vías aéreas grandes no se colapsan. Entonces aquí tenemos la tráquea. Y tenemos la tráquea, aquí está bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Y aquí alrededor tenemos tejido conectivo, y esto es tejido de soporte, tejido conectivo, y esto es tejido de soporte. Entonces el tejido de soporte impide que en la expiración la tráquea se colapse y que los bronquios se colapsen, porque aquí el tejido de soporte está como jalando, así está como jalando a las vías aéreas grandes y a la tráquea. Por esto en la expiración no tenemos colapso de la tráquea ni de las vías aéreas grandes. ¿Por qué no tenemos colapso del alvéolo? Aquí están bronquios secundarios y finalmente tenemos los alvéolos. Aquí vendría el pulmón. Aquí tendremos la pleura visceral y luego tendremos la pleura parietal. Esta es la pleura parietal. Y aquí está la caja torácica. Ahora, la caja torácica tiende a expandirse. Esto es por el retroceso elástico que tiene la pared, la caja torácica. Entonces, como la caja torácica tiene el retroceso elástico y hace que la caja torácica tienda a expandirse, aunque el alvéolo tiende a colapsarse, no se colapsa totalmente porque tenemos una fuerza que está jalando hacia afuera. Entonces tenemos el alvéolo que tiende al colapso, pero por otro lado está la caja torácica que está promoviendo la expansión. Se está expandiendo la caja torácica por el retroceso elástico. Entonces el alvéolo, aunque tiende al colapso, el retroceso elástico de la pared no deja que el alvéolo se colapse totalmente porque la pared tiende a expandirse. Entonces, ¿qué es lo que impide el colapso de los alvéolos? Va a ser el retroceso elástico de la caja torácica. Pero tenemos las vías aéreas pequeñas, y estas no tienen tejido de soporte alrededor. Entonces las vías aéreas pequeñas, estas sí se van a colapsar. Estas se colapsan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, bronquios secundarios, y finalmente tenemos los alvéolos. Digamos que este va a ser no es, pero voy a ponerlo voy a borrar aquí. Digamos, tenemos tráquea, bronquio primario, bronquios secundarios, y finalmente bronquios terciarios, y finalmente los alvéolos. Entonces digamos que esta va a ser una vía aérea pequeña. Entonces dijimos, lo que impide que se colapse la tráquea y las vías aéreas grandes, como son los bronquios, es que aquí tenemos tejido de soporte. Pero no tenemos tejido de soporte aquí, en las vías aéreas pequeñas. Aquí no tenemos tejido de soporte. Entonces, cuando estamos sacando el aire, sí vamos a tener colapso de estas vías aéreas. Entonces, se colapsa aquí la vía aérea. Entonces, va a estar así, colapsado. Y entonces, ¿qué pasa? Los alvéolos que están aquí, que ya vimos que en expiración tienden al colapso, los alvéolos se colapsan,
y como se colapsan, pues eso hace que salga el aire. Pero porque tenemos aire que se queda adentro de los alvéolos, esto es porque las vías aéreas pequeñas, como no tienen el tejido de soporte alrededor, en la expiración las vías aéreas sí se colapsan. Las vías aéreas pequeñas, las vías aéreas pequeñas sí se colapsan. Y si se colapsan, entonces los alvéolos ya no sacan el aire. Entonces teníamos vía aérea pequeña, está así, abierta. Aquí está el alvéolo. Viene la expiración, entonces viene el colapso del alvéolo. Viene el colapso del alvéolo, se está colapsando y se está sacando el aire por la vía aérea pequeña, vía aéreas grandes y tráquea. Pero en el momento en el que el aire está pasando por aquí, por las vías aéreas pequeñas, viene el colapso de las vías aéreas. Entonces sí se alcanza a sacar un poco de aire, que es el aire que sacamos, pero se colapsa la vía aérea pequeña. Y entonces como se colapsa la vía aérea pequeña, ya el alvéolo no puede sacar todo el aire. Entonces vamos otra vez. Tenemos la vía aérea pequeña está abierta, el alvéolo está abierto, se va a empezar a colapsar el alvéolo y se va a cerrar la vía aérea pequeña. Y eso va a impedir que el alvéolo siga sacando el aire. Entonces está abierta, está el alvéolo, viene la expiración, se colapsa el alvéolo, se está pasando el aire a la vía aérea pequeña, pasa el aire a la vía aérea pequeña, se colapsa la vía aérea pequeña y el alvéolo ya no se sigue colapsando, en parte por el retroceso elástico de la pared y en parte pues porque ya no puede sacar el aire, porque la vía aérea pequeña está colapsada. Entonces, ¿por qué es que tenemos aire adentro del pulmón después de una expiración normal? Después de una expiración normal, esto es por el colapso de las vías aéreas pequeñas. ¿Y cómo se llama el aire que tenemos adentro de los pulmones después de una expiración normal? Se llama la capacidad funcional residual. Y la capacidad funcional residual, dijimos, es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Entonces, en la expiración, el colapso dinámico es los alvéolos tienden a colapsarse. ¿Y por qué no se colapsan los alvéolos? En parte por el retroceso elástico de la pared que tiende a expandirse y en parte porque las vías aéreas pequeñas se colapsan totalmente o casi totalmente. ¿Por qué no se colapsan la tráquea y las vías aéreas grandes? Porque tenemos tejido de soporte que igual es como si estuviera jalando o manteniendo abiertas a las vías aéreas grandes, pero no tenemos tejido de soporte alrededor de las vías aéreas pequeñas. Y entonces, cuando el aire pasa por aquí, el paso del aire a través de una vía aérea pequeña, bueno, a través de todas las vías aéreas, hace irritación y entonces se tiende al colapso. Pero aquí ya vimos que detenemos el colapso. Pero ¿por qué en las vías aéreas pequeñas no se previene el colapso? Porque no tenemos tejido de soporte. Entonces se colapsan las vías aéreas pequeñas y los alvéolos ya no pueden sacar todo el volumen de aire que tenían. Sí se saca un poco de aire, pero no todo. Y este aire que se queda dentro del alvéolo va a ser la capacidad funcional residual, que va a ser el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Podemos hacer más esfuerzo y tratar de colapsar más el alvéolo. Tratamos de colapsar más el alvéolo, entonces va a aumentar más la presión de aquí dentro del alvéolo y va a vencer la resistencia que tenemos aquí por el colapso de la vía aérea pequeña. Entonces se puede sacar más aire. ¿Y qué aire es el que se va a sacar? Ese ya cuando hacemos más esfuerzo para sacar el aire va a ser el volumen de reserva expiratorio. Pero siempre va a haber una cantidad de volumen que nunca podemos sacar, que va a ser el volumen residual. Entonces, colapso dinámico, la tráquea y las vías aéreas grandes no se colapsan por tejido de soporte de alrededor. Los alvéolos no se colapsan en parte por el retroceso elástico de la pared y en parte porque las vías aéreas pequeñas, como no tienen tejido de soporte alrededor, sí se colapsan. Y entonces el alvéolo no se tiende a colapsar totalmente y no puede sacar todo el aire que le queda. ¿Qué aire le queda? La capacidad funcional residual, que es el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Si hacemos más esfuerzo para sacar el aire, para colapsar el alvéolo, sí se puede sacar más aire. Y ese aire que vamos a sacar es el volumen de reserva expiratorio. Pero nunca vamos a sacar el volumen residual. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.